Y ahora presentamos Tribuna Teológica, un programa donde pensamos, dejamos pensar y le hacemos pensar. Una hora donde abordaremos temas teológicos que le ayudarán a comprender asuntos cruciales de la fe cristiana. Tribuna Teológica es presentado por Moisés López y Hugo Melvin Aldana Jr., profesores del Seminario Bíblico de Desarrollo Ministerial. Tribuna Teológica, donde la verdad se hace escuchar. Gusto de saludarles, queridos amigos. Esta es Tribuna Teológica y soy el pastor Hugo Melvin Aldana, feliz de poder llegar hasta la intimidad de sus hogares. Hoy muy feliz de poder tener en nuestro estudio al doctor Raúl Saldívar, que nos visita desde la ciudad de Miami. Doctor, bienvenido a Tribuna Teológica. Muchísimas gracias, muy amable. Estoy encantado de estar en esta tribuna. Claro que sí. Vamos a hablar de varias cosas hoy, doctor, sobre todo del libro El rostro hispano de Jesús. Me encanta ese tema. Pero antes de entrar a él, queremos conocer al doctor Raúl Saldívar. Amén. Seguramente en el sur de California algunos ya lo han leído aún por alguno de sus libros, que los he visto en librería, pero a la vez no saben quién es Raúl Saldívar. Allah. Porque leen de él, pero no conocen mucho acerca de Raúl Saldívar. ¿Quién es Raúl Saldívar? Un hombre a quien Dios llamó el 21 de octubre de 1981 para servir en el ministerio como un evangelista. Nací en Tegucigalpa, capital de Honduras. Exacto. Por eso canto igual que el poeta don Froilán Turcios: bendiga Dios la pródiga tierra donde nací y fecunde sus campos labrantillos. Excelente. Y de aquellas inhóspitas tierras el Señor me ha sacado para predicar su palabra, para enseñar a la iglesia y para bendecir a la iglesia. Pero de todos los himnos tradicionales, entiendo por fuera de cámara que hemos hablado de esto, ¿cuál es el himno que los hondureños no cantan? Pues allá mis padres espirituales me enseñaron que un hondureño no canta aquel que dice Salvador, a ti me rindo. Por la famosa guerra, ¿no?, que se cuenta ahí históricamente. Doctor, qué alegría poder tenerlo acá. Estamos en el contexto del inicio de dos programas de la universidad que usted preside, de UPL, a saber, el diplomado en liderazgo y el diplomado en educación cristiana, uno que va a estar funcionando en el área de Orange, de la ciudad de Orange, y otro acá en Linwood. En ese mismo contexto, aprovechando esta oportunidad, ¿qué es UPL, doctor? Universidad para Líderes pretende ser el órgano educativo de la Iglesia del Señor Jesucristo en este continente, en el mundo, digámoslo así. No tiene ninguna denominación específica, todos pueden ser parte. ¿Cómo está el asunto? Perdón, no escuché. ¿Abominación? No. Casi. Es una palabra parecida, pero no igual. Alguien nos enfadó conmigo por la observación que hice de esto, pero no nada que ver con las denominaciones. Es para la Iglesia del Señor Jesucristo, no importa la denominación o concilio a la que pertenezca. Perfecto. Entendemos que nuestro pueblo hispano, y como le compartí ayer este nuevo neologismo que se está dando, el hispanunidense, es un pueblo que efectivamente es un pueblo sufrido aquí en Estados Unidos, pero que también le hace tanta falta la educación como en toda América Latina. Sin duda, a nivel de la iglesia, en mi época, hace algunos años, se decía que más del 90% de las personas que servían en el ministerio no tenían una educación teológica formal. Que esto nos dice que es casi crisis, ¿no? Porque para poder ser relevantes, escuchábamos un sermón anoche de su parte, que para poder ser relevantes y lograr éxito en esta nación, no solamente tenemos que creerlo, pero también tenemos que prepararnos para poder lograr el éxito. Entonces, UPL trabaja en todo el continente o los continentes, pero ¿cómo pueden aquí tener más información de esta universidad, doctor? La página web universidadparalíderes.com.
Allí aparecen todos nuestros programas. UPL es una organización que cambia los paradigmas de hacer la educación teológica. Por ejemplo, invitamos a la iglesia a crear sus propios campus, a establecer sus propios rectores y a utilizar nuestra infraestructura académica y tecnológica para desarrollar el proceso ineludible que nosotros debemos efectuar, que es educar a nuestra gente. Mi congregación particularmente ha sido expuesta a un programa de liderazgo y yo he notado, doctor, una diferencia muy interesante en la vida de mis líderes. Por lo tanto, yo jamás recomendaría algo que no va a funcionar. Claro. Porque lo que funciona, que siga, y lo que no funciona, hay que quitarlo, ¿verdad? Pero UPL es una institución de Dios para el beneficio de la iglesia. Y en este contexto, usted pues es una persona que ha dedicado desde 1981 comencé mi ministerio. A esta fecha, pues es un buen grupo de años. ¿Y qué le dice su experiencia tanto en Estados Unidos como América Latina? ¿Cuán importante es que nuestro pueblo lea? Ese es un desafío porque con bajos índices que nosotros tenemos de educación, el leer constituye un enorme desafío. Tenemos que hacer un gran trabajo con los niños y tenemos que hacer un trabajo de concienciación con la gente de la iglesia acerca del tema de la lectura. La lectura es fundamental para desarrollar la mente, para desarrollar la capacidad de análisis, síntesis en un ser humano. De tal manera que cuando pensamos en los hispanos aquí en el país y con el famoso sueño americano, el sueño americano me parece a mí que la educación como que está fuera de ese sueño. Como que la educación, claro, viene en los muchachos de segunda, tercera generación, pero la primera generación viene a hacer dinero, pero ese dinero es para comprar casa, autos o para mejorar o salir de la pobreza que tanto anhelamos todo el mundo dejar. Pero muchas veces la educación no es parte de ese sueño americano. ¿De qué manera nosotros los hispanos podemos cambiar ese paradigma, doctor, en ese tiempo? ¿Cómo le podemos hacer? Bueno, comenzamos en la iglesia, hablándole a la gente. Hay un versículo clave para eso que nosotros utilizamos, Eclesiastés 10:10. Si el hacha no se afilare, habrá que golpear con mayor fuerza. ¿Cómo podemos parafrasear eso en la vida práctica del ser humano? Muy sencillo. A una persona sin educación le costará 2, 3, 4, 5 veces más que a una persona educada. Es correcto. Y parece que en este momento como que estamos golpeando un poco más fuerte, ¿no? Porque yo diría que muchísimo más fuerte. Si el 70% aproximadamente de los pastores en los Estados Unidos hispanos no tienen la preparación académica formal, quiere decir que es muy probable que no tengamos ni hacha, ¿no? Estamos dándole al rato con la mano al árbol. Como dirían allá en Livingston, están a la zumba marumba. A la zumba marumba. Después de haber leído este libro, me pareció muy interesante, no solamente porque es un libro que trae bonita información, en este caso, siendo que viene de una institución que quiere formar el pueblo cristiano, no solamente nos trae información pertinente para la iglesia, pero para toda nuestra comunidad. Es decir, va más allá de las paredes de la iglesia. Esto llega al hispano, al recién llegado, al que tiene mucho tiempo, al hispano que va y al que no va a la iglesia. ¿Dónde surge la idea del rostro hispano de Jesús? Bueno, si voy a ser sincero, surge en el corazón, en la mente y el corazón del obispo Miguel Álvarez, de la Iglesia de Dios. Un día en la tarde recibo una llamada telefónica. Miguel me llama y me dice: Raúl, tenemos que escribir un libro. Y le digo: ¿qué libro? Y me dice: el rostro hispano de Jesús. Inmediatamente que el hombre me da el tema, le digo: escribámoslo. Me dice: vamos a hacer 3 personas y vamos a ponernos de acuerdo, vamos a reunirnos en Cleveland, Tennessee. Y yo viajé a Cleveland, nos reunimos y le dijimos: hablemos poco y actuemos. Y eso fue, tuvimos una reunión de 45 minutos, 1 hora, nos pusimos de acuerdo, manos a la obra. 6 meses escribimos nuestra parte, cada uno 6, 8 meses, y antes de 1 año el libro estaba siendo presentado en un cónclave en Nueva York ante unas 1000 personas aproximadamente.
Excelente. Después de la pausa hablaremos ya en detalle de lo que es el rostro hispano de Jesús, cada uno de los que han escrito, pero nos vamos a centrar bastante en la parte, en la aportación que el doctor Saldívar hace a este libro. Por favor, siga con nosotros, esto es Tribuna Teológica. Volveremos después de esta pausa con Tribuna Teológica. Yo quiero predicar. Ya está aquí la oportunidad que estaba esperando. El Seminario Bíblico de Desarrollo Ministerial, con preparación bíblica, teológica y práctica. Invierta en educación, prepárese para servir mejor, estudie su diplomado en ministerio y sea una herramienta útil en las manos del Señor. ¿Quiénes pueden estudiar? Todos los que quieran prepararse para servir mejor. ¿Cuánto cuesta? Los precios son módicos. Nuestra misión es equipar siervos para la obra del ministerio, no lucrarnos. Llame ahora. El semestre primavera 2012 inicia el lunes 16 de enero.
Ya estamos de regreso en Tribuna Teológica. Seguimos en Tribuna Teológica, muy felices de poder conversar el día de hoy en una edición especial con el doctor Raúl Saldívar. Doctor, en la introducción del rostro hispano de Jesús, aquí dice que Dios entiende, que Dios mira y que Dios ve los insultos que el pueblo hispano ha sufrido. Claro. En los Estados Unidos. Que Dios empatiza con nosotros. Exactamente. ¿Cuántas veces nos sentimos como desprotegidos? Y como decía el famoso pensador mexicano, ¿y ahora quién podrá defenderme, no? Entonces decimos, ¿qué le voy a hacer en este país? No tengo quien me defienda. Y es interesante que empezando la introducción sorprenden esas declaraciones. Dios nos entiende y mira los insultos que nos está pasando. ¿Qué podría ampliar de bueno, es que es tema? bíblico. La Biblia hace una exhortación clara. Forasteros fuisteis en la tierra de Egipto. Entonces les dice, trata bien a los forasteros porque recuerda que tú fuiste forastero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios tiene cuidado del inmigrante, tiene cuidado del forastero. Y los hispanos somos forasteros aquí en este mundo de anglos, pero dejaremos de serlo muy pronto. Claro. Entra un detalle ahí que es de pronto un debate teológico, en el sentido de que tenemos varios versos de la Biblia donde apela a que el individuo se someta a la ley. Y en el momento que una persona viola la ley de un país, ¿verdad? Aún con el versículo de que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, y se mete acá y viola la ley de los Estados Unidos, en ese momento él está haciendo mal. Y entonces nosotros ya de este lado, ahora, ¿cómo podemos justificar el hecho? Y claro, el libro tiene muchísima información al respecto, pero de primera mano lo queremos escuchar. La gente va a tener que comprar el libro definitivamente. Va a tener yo cuando anuncio el libro les digo, señores, si usted va a comprar el libro para ponerlo en la biblioteca, no me haga ese daño. Me está dañando si usted cree que compre el libro y no. Esto fue escrito para ser estudiado. No es para hacer business, es para abrir mentes. Es correcto, exactamente. El tema de la ley. Hay leyes justas y leyes injustas. Cada estado es soberano y puede hacer las leyes que considere y demás. Yo siempre digo que tenemos que estudiar el Sitzungsleben. Sitzungsleben quiere decir, es una expresión alemana, del idioma alemán es, voy a ponerlo en lenguaje coloquial, hay que estudiar lo que está detrás del asunto. La base de todas las cosas. ¿Por qué la gente? La razón por la que pasa. Exacto. ¿Por qué emigra la gente de América Latina hacia los Estados Unidos? Eso es lo primero que hay que ver. Y entonces tenemos que estudiar la historia. Y la historia vindica y justifica a nuestros compatriotas que cruzan el río y llegan a los Estados Unidos. Una de las tesis que sostenemos en el libro es que nosotros nos estamos cobrando una factura histórica que los americanos, que los anglos nos deben, que tienen pendiente con nosotros. Pero al mismo tiempo la cultura dominante nos absorbe. Nos absorbe, pero también nos delinea lo que nosotros debemos creer. Claro. Porque a quien que le hagan la pregunta, ¿tú no estás violando la ley con estar en este país ilegal? La respuesta obvia es sí. Y entonces, ¿cómo es posible que si tú estás violando la ley, puedas estar aquí tranquilo, manejando sin una licencia, haciendo negocios, quitándole el seguro social a otra persona, etcétera? Todos los problemas que pasan acá. Y que todavía nosotros podamos decir, bueno, ¿de qué manera yo puedo justificar esto? Y aquí el libro habla de la ética de situación. Y es cierto, pero a la misma vez también lo otro es verdad. Si nosotros andamos por las carreteras manejando sin una licencia y nos para la policía, nos van a echar del país. Entonces, ¿cómo conciliar esas dos cosas? ¿Cómo puede nuestro pueblo sentirse cómodo, tranquilo, de poder trabajar y seguir viviendo en el país y sentirse todavía confortables con estar aquí?
Bueno, la ética de situación está bastante bien explicada ahí en el libro, el tema. Y bien, pongámoslo desde la perspectiva de la gente que vive aquí. ¿Cómo me voy a sentir mal? ¿Por qué estoy aquí? Pongamos casos concretos. Niños que llegaron aquí a este país, que los trajeron de niños, no nacieron aquí, vinieron de meses, 1 año, 2 años, 5 años. No pueden conseguir una beca para ir a la universidad y tienen que fajárselas para ir a un community college algunos. Entonces esas personas se quedan sin el pan de saber o conducen sin licencia. Esas personas, si son deportadas a su país de origen, les hacen un daño irreparable. No conocen a nadie en su país de origen, nunca vivieron ahí, hablan el castellano con acento y demás. Entonces, ¿qué? ¿Cómo le vamos a decir siéntete mal porque estás violando la ley? ¿Cómo le voy a decir yo a un hijo de una persona que está en esa situación que está mal? No, entonces sigue manejando sin licencia, no importa que no tenga seguro social, sal adelante. Y el señor Arpaio, doctor, hace el famoso alguacil, el sheriff del condado de Maricopa en Arizona, decía, eso lo hubieras pensado antes. Eso fueron parte de su respuesta cuando un periodista ni él ni de Los Ángeles lo dijo. Él no tiene ninguna autoridad para hablar en ese sentido porque él no sabe lo que es estar en una aldea ya en un piso de tierra haciendo tortillas en un fogón, viendo a los hijos llenos de lombrices sucios en una situación paupérrima. Como él no tiene la experiencia, entonces que se calle la boca, tan simple como eso. Porque una cosa es hablar y otra cosa es vivir y tener la experiencia. Y si yo tengo a mis hijos enfermos y en aquella situación paupérrima y el país, la desgracia de nuestros gobiernos, las malas políticas y la política errática de los Estados Unidos en América Latina ha llevado a esa situación, yo vivo una sola vez y voy a aprovechar mi vida, y si tengo que cruzar el río lo voy a cruzar, pero yo no voy a jorobar la vida mía ni de la familia porque hay una ley que dice que yo no haga tal o cual cosa. Y luego viene el asunto de la factura histórica. Ok, estamos aquí por una razón, y cuando usted hablaba de explorar la razón por la que estamos acá, es muy probable que mucha de nuestra gente que viene al país a trabajar no conozca muchos de esos detalles, las razones o el por qué deberían de sentirse cómodos estando acá. ¿Cuál es la razón? Hay una novela que yo la recomiendo altamente, está citada en el libro Prisión Verde de Ramón Amaya Amador, un literato hondureño, donde explica el salvajismo de los norteamericanos, de los anglos, en las famosas plantaciones de banano que crecieron en Honduras, que crecieron en Guatemala, en el Ecuador, y la forma y misericordia de cómo estas personas nos explotaron a nosotros. Ellos sembraron una serie de situaciones donde, lejos de potenciar el desarrollo, el bienestar de estos países, lo hundieron más en la miseria y en la pobreza y en una serie de situaciones lamentables. Entonces los Estados Unidos debió haber tenido políticas diferentes, que estos países no tuvieran que hacer lo que están haciendo, cruzar el río, emigrar. Entonces por eso sostenemos nosotros de que hay una factura histórica. Si los Estados Unidos hubieran desarrollado otra política más sabia, más inteligente, estos países vivieran otra historia ahora, y no habría necesidad de lo que está ocurriendo. Y claro, esto no podemos echarle la culpa a los anglos, tenemos que dejar claro que eso fue en contubernio con malos latinoamericanos, gobernantes que por amor al dinero se dejaron sobornar y hundieron a nuestra población. Entonces nosotros ahora somos inteligentes. Si lo que yo gano aquí en un mes me lo tiro en 1 hora en los Estados Unidos, yo no voy a ser bruto viviendo en esta miseria, pues. Yo voy a cruzar el río porque yo aspiro que mis hijos vayan a la universidad, estudien y tengan todo lo que nosotros carecemos acá. Yo haría lo mismo si yo viviera en una aldea sin energía eléctrica, en un piso de tierra, y viera a mi familia aguantar hambre, mi hermano, yo cruzo el río. Por supuesto, porque si yo vengo y me fajo acá, es que estoy hablando de que estoy pensando en que el ser humano necesita desarrollar cosas, ¿verdad? Y entonces también tenemos que entender que mucha gente que ha venido aquí también ha conocido a Cristo Jesús, Dios ha cambiado sus vidas, y yo creo, y lo sostenemos en el libro, que Dios
ha traído al pueblo hispano a los Estados Unidos. Nosotros no estamos por accidente en este país. Y es probable que de ahí venga la canción, ¿verdad? Yo sé que un día el río cruzaré, ¿verdad? Bueno, la plática está interesante, vamos a irnos a una pausa, vamos a regresar con el doctor Raúl Saldívar y bueno, recuerden, y vamos a estarle pasando el comercial de este libro, El rostro hispano de Jesús, un libro que usted necesita leer, es demasiado importante para su vida y para su familia que lo lea. Volvemos después de esta pausa, por favor siga con nosotros, esto es Tribuna Teológica. Volveremos después de esta pausa con Tribuna Teológica.
quiero predicar. Ya está aquí la oportunidad que estaba esperando. El Seminario Bíblico de Desarrollo Ministerial, con preparación bíblica, teológica y práctica. Invierta en educación, prepárese para servir mejor, estudie su diplomado en ministerio y sea una herramienta útil en las manos del Señor. ¿Quiénes pueden estudiar? Todos los que quieran prepararse para servir mejor. ¿Cuánto cuesta? Los precios son módicos. Nuestra misión es equipar siervos para la obra del ministerio, no lucrarnos. Llame ahora. El semestre primavera 2012 inicia el lunes 16 de enero. Ya estamos de regreso en Tribuna Teológica. Continuamos en Tribuna Teológica, hoy hablando con el doctor Raúl Saldívar, en una plática muy amena acerca de este libro, El Rostro Hispano de Jesús. En realidad, de verdad, usted necesita comprarlo. Vaya al internet, busque dónde está El Rostro Hispano de Jesús, en una de las compañías que lo venden, y pídalo. Lastimosamente nosotros no tenemos aquí suficientes como para decirle que llame para que se lo vamos a vender, porque tampoco nos dedicamos a eso. Amazon.com. Amazon.com y usted lo puede encontrar. Doctor, una de las cosas yo creo del segmento anterior que ha sido bien fuerte es el hecho de que no podemos culpar solo a los anglosajones. No, nosotros tenemos una cuota de responsabilidad. Del hecho de estas malas políticas aplicadas a Latinoamérica, claro. Pero los gobiernos han hecho un trabajo nefasto Totalmente. En favor del pueblo. Sí. Ahora bien, se habla mucho, yo recuerdo a muchos paisanos míos, muchos guatemaltecos decir, ¿yo para qué voto? Si lo que hago es llevar a otro rico, hacer otro rico cada 4 años, cuando yo le doy el voto. Ese debe ser nuestro entendimiento aquí en Estados Unidos. El hispano que tiene la posibilidad de llegar a hacerse ciudadano, ¿usted cree que se debe involucrar activamente en votar por alguien o deberíamos de estar lejos de eso nosotros? Tenemos que meter las narices en eso. Incluso profetizamos en el libro que antes de 50 años tenemos un presidente hispano en los Estados Unidos. Quiere decir que ese hombre ya nació y está por ahí ya. Pues estamos hablando de que somos 60 millones de hispanos viviendo 50. en los Estados 50 millones de hispanos viviendo en los Estados Unidos, más los que acaban de cruzar en el tiempo que estamos haciendo el programa aquí, ¿verdad? Sin green card, pero con la green card. Exactamente, con los brincos, sí. Pero el detalle es que si somos la minoría más grande, si seguimos teniendo hijos como nos encanta tener hijos, ¿verdad? No tenemos DirecTV en nuestras casas y seguimos cruzando el río, vamos a ser una comunidad muy importante en este país. Y tenemos que reivindicar muchas de las cosas, de las situaciones. Entonces aquí el detalle sería decirle a nuestro pueblo, involúcrese, vote. Porque si ellos han tenido también cómo meter sus narices en nuestro país y tomar decisiones allá, muchas veces políticas, hasta moviendo gobiernos, ¿por qué nosotros no nos podemos meter aquí y también hacer que la balanza se vaya para uno u otro lado, colocando personas que velen por nuestros intereses y no que vayan en contra de los nuestros, ¿cierto? Sin duda, tenemos que involucrarnos, pero involucrarnos inteligentemente, ¿verdad? No a la deriva. De hecho, ya tenemos hispanos en el Congreso, en el Senado y demás, pero todavía veo que la participación nuestra es tibia, porque sin duda aquí hay un sistema que succiona, que absorbe y al final no nos deja salir a flote. Se está hablando hace tanto tiempo de la amnistía. Voy a poner un ejemplo concreto. Hay una ley que aquí debió haber pasado ya y el Senado la paró, el DREAM Act. Esa ley es una ley humanitaria que debió haber pasado y no ha pasado. Pero tenemos gente hispana dentro del Senado y esto. Entonces, ¿qué nos muestra aquí? Muestra que a los anglos les importaba un pepino, porque nadie que tenga los dos ojos de frente va a votar en contra del DREAM Act. ¿Qué culpa tiene un muchacho que lo trajeron aquí de niño, que esté en la universidad, de estar ilegal? Es absurdo. Debieron haberlo legalizado ya, debieron haber hecho arreglos en ese sentido.
Entonces, yo veo que porque hay un problema que tenemos, Melvin, y es el siguiente: dentro del movimiento hispano no tenemos un líder, como lo fue César Chávez aquí en su época, o como lo fue para el movimiento de los derechos civiles Martin Luther King. Dentro del movimiento hispano, ¿quién es líder nuestro aquí en los Estados Unidos? ¿Quién da la cara? No tenemos. No tenemos, estamos acéfalos. Necesitamos que se levante un individuo y dé la cara por nosotros y que nosotros reconozcamos que él es el que aglutina, que tiene el poder de convocatoria, porque en este momento no hay nadie que llame al Mall de Washington, ¿verdad? Y si hay alguno, irán 4, ¿verdad? Pero la historia nos dice que cuando MLK llamó, 1 millón de personas llegaron al Mall de Washington. Cuando él dio aquel célebre discurso. No hay quien tenga poder de convocatoria, en otras palabras. No, pero lo peor de eso es que no hay un líder dentro de nosotros los hispanos, entonces necesitamos un líder. Ahora, doctor, hay un detalle aquí bien interesante: el hecho de que en la fe evangélica, mucho más en América Latina, o sea, nosotros los hispanos aquí que heredamos esto, fe y política, dos puntos que nosotros no conciliamos. Por el hecho de decir la política es sucia y ejemplos sobran, y hemos apoyado uno que otro cristiano evangélico por allí que ha hecho trabajos nefastos, y entonces estamos casi en un divorcio irreconciliable. Eso hemos cambiado eso y hemos dicho a la gente: la política no es sucia. La política, igual que las matemáticas, son puras. Los sucios somos nosotros los seres humanos, que somos desafortunadamente depositarios del pecado innato y todo lo que tocamos lo corrompemos. La política per se es limpia y es el arte de gobernar. Claro, haya habido individuos que se han llamado evangélicos, que han sucumbido ante los poderes y ante el sistema, pero esos ejemplos no nos deben desanimar. Lo contrario, deben animarnos para que promovamos y educamos a las personas dentro de la iglesia que tengan la vocación y el llamado de Dios para incursionar en el tema. Porque ¿qué es incursionar en la política? Incursionar en la política es la facultad que tiene un individuo, hombre o mujer, para hacerle el bien a las otras personas, usar su influencia y poder para beneficiar a otras personas. Pero lo que siembra Satanás es un antivalor, que es para que esa influencia y ese poder que tú tienes te beneficie a ti solamente y a tus amigos. Eso es lo que tenemos que cambiar, ese antivalor. Pero usted considera que en realidad ya hubo un cambio de paradigma en ese sentido en la iglesia evangélica, porque me temo que... A nivel de la iglesia evangélica no, pero hay un movimiento muy importante que inició don Evelio Reyes, que se llama Una América con Honra, y está en este momento justo vamos a lanzar un programa de televisión por enlace que se va a llamar Una América con Honra, que va a plantear el pensamiento político de Evelio Reyes acerca de fe y política. De hecho, ya firmamos un convenio el año pasado y estamos desarrollando un programa que llamamos Fe y Política. ¿Por qué, Melvin? Porque en este momento histórico los congresos, los senados, los ministerios, los aparatos administrativos gubernamentales de todos los países de América Latina tienen evangélicos. Y desafortunadamente la iglesia no los ha educado, no los ha preparado. ¿Y qué significa esto? Que nuestros hermanos cristianos evangélicos o han sucumbido ante los poderes del mundo, o estos están en el más completo de los anonimatos. Los pastores nos hemos equivocado en no educar a estas personas. Tú vienes de Guatemala, en Guatemala hay iglesias enormes. De hecho, hay pastores que se han lanzado a la arena política. Tenemos que educar a la gente de nuestra iglesia que tienen ese llamado de servir a otras personas. La mejor forma de servir a la comunidad, a la sociedad, es estando en un cargo de la administración pública. Correcto. Ahora, nos damos cuenta que el fenómeno que ocurre aquí en Estados Unidos, tal y como lo marca el rostro hispano, es el hecho de que esos hispanos que usted menciona son personas que no necesariamente vienen de Latinoamérica. Tenemos una cantidad de cubanos en la política que tienen éxito, algunos mexicoamericanos, segunda, tercera generación, pero nosotros traemos como una conducta esclavista, los de primera generación, donde estamos a la merced del gobierno de turno, donde si nos involucramos es para votar,
pero no necesariamente nos involucramos para que nos elijan en la gran cantidad de veces. Y sí tenemos algunos evangélicos, por ejemplo, en mi país, ahora mismo hay un pastor corriendo para la presidencia, pero antes de esto tuvimos uno en el 93 que le fue mal, como usted lo mencionó, sucumbió ante la situación del país y quedó prácticamente borrado del mapa político. Y tuvimos otro que lo acusan de un montón de cosas. Ahora, aparte de esos tres, no hay más líderes grandes que uno pueda decir. No estoy hablando tal vez de un alcalde de un X municipio de los 200 y fracción que tiene el país, pero un líder grande. No hay líderes en este momento en este país de este tipo de hispanos, tal vez que venga de Latinoamérica, muy raro. Tenemos aquí una congresista federal que representa a California, que es de origen guatemalteco, de segunda y tercera generación, pero no tenemos de primera generación, no tenemos de la gente que a veces habla como nosotros hablamos, sino de personas que pareciera como son ajenas a nosotros. Pues va a tener que surgir una persona dentro del mundo hispano de los Estados Unidos que nos una, que nos aglutine, porque como dijo Benjamin Franklin, en su época dijo: debéis permanecer todos juntos, os colgarán a todos por separado. Correcto. Entonces, si nosotros los hispanos no estamos unidos y no tenemos a un líder a quien seguir, una voz a quien escuchar, desde esa perspectiva, entonces nos estarán jorobando. Ahora, nos estarán poniendo en el avión de la vergüenza todas las semanas. El avión de la vergüenza es el avión blanco que llega a nuestros aeropuertos con indocumentados de la forma más humillante y horrible que le puede ocurrir a un ser humano. Vamos a seguir viendo personas irrumpir a nuestra paz, a las 3 de la mañana para deportarnos. Entonces vamos a seguir sufriendo todos los vejámenes y la segregación que se vive aquí y las injusticias. O nos vamos a levantar y vamos a decir: señores, miren lo que dice la palabra de Dios, que hay que ser misericordiosos con los forasteros. Vamos a aplicar los principios de la palabra. Claro, evidentemente, los cristianos tampoco no participaríamos en ningún movimiento que fuera violento o que se saliera de los cánones. El movimiento de los derechos civiles fue manejado por un pastor bautista. MLK era un pastor bautista. Interesante. Siga con nosotros, por favor. En nuestro retorno vamos a darle cierre a esta entrevista. Sé que le está gustando muchísimo la información que le estamos dando acá y las aportaciones del doctor Saldívar. Por favor, quédese con nosotros y disfrute de Tribuna Teológica. Volveremos después de esta pausa con Tribuna Teológica. Yo quiero predicar. Ya está aquí la oportunidad que estaba esperando. El Seminario Bíblico de Desarrollo Ministerial, con preparación bíblica, teológica y práctica. Invierta en educación, prepárese para servir mejor, estudie su diplomado en ministerio y sea una herramienta útil en las manos del Señor. ¿Quiénes pueden estudiar? Todos los que quieran prepararse para servir mejor. ¿Cuánto cuesta? Los precios son módicos. Nuestra misión es equipar siervos para la obra del ministerio, no lucrarnos. Llame ahora. El semestre primavera 2012 inicia el lunes 16 de enero.
Ya estamos de regreso en Tribuna Teológica. Y bien, para este último segmento de Tribuna Teológica, doctor Saldívar, me gustaría que pudiera ampliar un poquito lo que aquí en el libro habla de dónde vienen las diferentes clases de hispano que integran el país, porque tal y como aquí lo está usted expresando en la aportación a este libro, no es lo mismo un puertorriqueño que un mexicoamericano, que un inmigrante que acaba de cruzar la frontera, aunque nos parezcamos. Correcto, hablamos de 4 tipos de hispanos. En realidad hay un quinto que no mencionamos en el libro, que está en una nota de pie de página, y son los hispanos de la franja. Pero en términos generales hablamos del hispano conquistado, que es el puertorriqueño, conquistado porque en virtud de la guerra Estados Unidos-España, donde España pierde Cuba, entonces España tiene que dar, voy a usar una expresión grosera, está usada en el libro, pero no es otra cosa más que un botín de guerra. Y ahí viene Puerto Rico, Tratado de París, 1898. Vienen los hispanos colonizados, que son los mexicanos. México hereda el territorio cuando se independiza de España, y que incluye los 4 estados de California, Arizona, Nuevo México, pero también Nevada, Wyoming, parte de esos territorios. ¿Qué hicieron los anglos? Los anglos lo que hicieron fue muy sencillo. A los franceses les compraron su territorio, pero a los mexicanos los expulsaron mediante una guerra. Tratado Guadalupe Hidalgo, que se firmó en México 1845-48, no recuerdo la fecha exacta, y está en el libro. Entonces allí hay una cesión territorial vía la fuerza. Esos son los colonizados. Luego estamos hablando de los exiliados. Los exiliados son los que por razón del comunismo llegan aquí en 1960. En el libro los ponemos como los hispanos que están en una mejor categoría, y hacemos la comparación entre Jorge Chávez en California, líder de los mexicanos campesinos, pero mientras el hombre está aquí haciendo una revolución, unas manifestaciones. César Chávez, gracias. Más Canosa está en la Casa Blanca. Los cubanos siempre han tenido acceso a las esferas de poder en todos los sentidos. El sur de la Florida es gobernada por ellos, absolutamente, y tienen poder. Es casi una pequeña Cuba. Es una pequeña Cuba, y hace unos meses Obama estaba en la casa de los Estefan con toda la comunidad cubano-americana, pero yo nunca he estado, que yo sepa, en lo que lleva el presidente en la casa de un representativo líder de los mexicanos. No, pero en la casa de Estefan sí, porque ellos representan un poder aquí en este país reconocido, tienen un prestigio. Y los hispanos oprimidos son los que cruzan el río, ¿verdad? Los que vienen de Centroamérica, de América del Sur, de México, que cruzan el río y que vienen aquí a ser explotados, a conducir sin licencia, sin beneficios sociales, sin jubilaciones, sin nada. Esa es la gente que viene aquí a dar la vida, la sangre, para poder superarse. Y la quinta clase de hispano, que no lo mencionamos, lo dejamos allí, son los hispanos de la franja, son los que nosotros llamamos los Tex-Mex. Que no los expusimos ahí porque es un grupo realmente minoritario, que no tiene exactamente, no es que no sea importante, es la gente que es hispana pero que habla inglés, no habla castellano, habla inglés, tiene una cultura que es una mezcla, es un híbrido, no es mexicano, no es americano, es lo que llamamos Tex-Mex y se llama los de la franja. Entonces no es lo mismo, ahí explicamos las características de cada uno de esos grupos, ¿verdad? Y uno de los detalles que explicamos ahí es que no ha habido solidaridad entre los hispanos, no ha habido solidaridad, y cuando mencionamos ahí algunas conductas, comentaba esta cámara que había producido la reacción negativa de uno de esos grupos cuando yo mencioné una de las cosas malas que ellos hacen, que no han sido solidarios con los otros grupos. Porque ese ha sido el problema con nosotros, que no hemos tenido un líder que nos aglutine, que nos una en una sola causa para que podamos nosotros, ¿cómo se dice esto? Despojarnos de este yugo que nos ha tenido por todos estos años, porque realmente es un yugo. Y como este libro lo hemos expuesto delante de americanos y hemos hablado del tema y hemos escuchado cosas, una de las cosas que hemos aprendido es que el anglo promedio no tiene ni la más mínima idea de esto.
Él no sabe, está completamente ajeno a esto, y cuando él escucha estas cosas no las cree, y las toma y las reacciona negativamente porque no tiene conciencia de este asunto. No entiende lo que es el resto del mundo. No sabe. Y de alguna forma pasa también con el hispano que está ya asimilado 10 años aquí y ve llegar a hermanos o a connacionales de 1 a 2 semanas y ya quiere hablar, aunque no hable muy bien inglés, pero quiere sentirse como más que el otro. Eso le llamamos los hispanos reciclados, sí, que están reciclados, pero eso no pasa solamente con los hispanos, lo decimos ahí. El negro de los Estados Unidos mira hacia abajo al negro que viene del África. El hispano de segunda generación mira con desprecio al que viene cruzando el río. No hemos sido solidarios entre nosotros mismos, no nos hemos entendido nuestras diferencias, no hemos entendido ni hemos actuado en consonancia a esto. Entonces necesitamos hacer algunas cosas. Ahí nos quedamos cortos en el libro, debimos haber hablado del tema de que necesitamos un movimiento que lidere la liberación de los hispanos, porque hablamos del hispano oprimido, pero opresión, ¿qué significa opresión? Podemos hacer el parangón con la opresión del pueblo de Israel en Egipto. Es un yugo, es una cuestión que no deja a la otra persona vivir en paz. ¿Y cómo se puede vivir en paz si yo vivo en la zozobra? El otro día un discípulo se estaba casando y mientras estaba casándose con la mujer de sus sueños, estaba con aquel temor si viene la migra aquí. Ni aún en el momento de la boda tenía paz aquel muchacho. Sí, es tremendo. Ahora, doctor, eso no es justo. ¿Cuál es el rol de la iglesia en esta situación? Ahí lo mencionamos, por ejemplo, cuando ese libro lo publicamos, que hicimos el cónclave donde lo presentamos, habían más de 1000 pastores o cerca de 1000 pastores. Cuando se presentó, vino una de las personas que paró y dijo: yo declaro, dijo, después de lo que dijimos ahí, mi iglesia es santuario. Allí tenemos una respuesta. Eso vino por lo que ocurrió en Chicago con aquella señora Arellano, ¿verdad? Sí, cómo no. Que su hijo era americano y ella no, y entonces vino el pastor metodista y te dijo: te quedas en mi iglesia, y dijo: esta es una iglesia santuario, aquí no viene migración a cogerte, ¿verdad? Entonces ahí es donde pasó el asunto. Pero de pronto no es toda la solución, en el sentido de que sabemos que en el momento que la chica salió, pues ahí ya la arrestan y cuenta cosa. Entonces eso es como parte de la protesta pública o contra el gobierno de alguna forma, diciéndoles: ustedes están haciendo mal. Pero yendo un poquito más allá de solo la proclamación de una iglesia o de una ciudad santuario, yendo más allá, ¿qué rol debe ocupar la iglesia? Conciencia. El libro, por ejemplo, aquí en este libro, al final de cada capítulo, sección, tiene preguntas para reflexionar. Entonces yo recomiendo a los pastores: reúnan a gente en grupos, creen conciencia. Es que comienza, todo eso es la primera etapa, la conciencia, hacer conciencia del asunto, y la persona toma conciencia leyendo y reflexionando. Una vez que hay conciencia, entonces viene la segunda etapa, las acciones. Entonces la iglesia, nadie mejor que la iglesia para hacerlo. Desde el momento que ustedes escribieron este libro, por lo que hemos hablado, han habido reacciones tanto a favor como absolutamente, en contra. Sí, claro, en los dos sentidos. La visión que ustedes tuvieron al escribirlo se ha cumplido habiendo pasado que 1 año de la publicación de este libro. Sí, 1 año y meses, sí, beyond our expectations, más allá de nuestras expectativas positivas. Estamos agradecidos con el Señor porque ha incursionado no solamente a la gente común y corriente, sino que ha incursionado en las esferas académicas. Es correcto. Estamos con el proyecto de que el libro sea traducido en inglés, queremos que los anglos lo conozcan. Y de hecho, nosotros pudimos haber ido más allá con el libro, pero no hemos ido porque estamos metidos en otras historias. Pero en algún momento le vamos a dar una mayor difusión al libro porque creemos que sí debe ser conocido. ¿Habrá rostro hispano de Jesús número 2? Yo creo que lo que puede haber es que hay algunas cosas que podemos ir ampliando allí. Y, una segunda una revisión. Sí, y ampliando algunas cosas que se nos han quedado. Hemos escuchado ya muchas opiniones que pueden hacer que el trabajo sea mejorado.
Y cuando decimos rostro hispano, lo único que quiere decir eso es que Dios nos ama, nos entiende, conoce nuestro sufrimiento, pero sobre todas las cosas que Dios nos trajo a los Estados Unidos, a nosotros con un propósito. Nosotros decimos en el libro que los hispanos aquí somos un aire fresco de Latinoamérica en este país. Desde 1973 que se pronunció la ley del aborto, Roe White, han muerto aquí alrededor de unos 40 millones de seres humanos, que es más o menos el equivalente de hispanos que han cruzado el río desde esa época. Entonces, por un lado, muerte, pero por el otro lado, vida. En segundo lugar, las iglesias de anglo están muriendo en este país. Las iglesias tradicionales que siguen sus tradiciones, pero la iglesia hispana se está levantando con efervescencia. Por eso nosotros decimos y afirmamos en el libro que somos el pueblo del avivamiento. Claro. Nos ha traído Dios aquí con un propósito. Incluso las mega iglesias de los pastores hispanos aquí está llena de pastores anglos. La mega iglesia está llena de personas hispanas. Claro. En este momento, más de 50 millones de personas hablando castellano en este país. Y yo le digo a mi esposa, a mi hija, el que no habla castellano en este momento en los Estados Unidos está en la olla. Y que ni se atreva a ir al sur de la Florida, pero se habla castellano en todas las ciudades, grandes y pequeñas. La primera vez que yo vine aquí a lugares como Nueva Inglaterra en el año 81 del siglo pasado, cuando yo llegué a New Hampshire, yo era un fenómeno hispano, nunca habían visto a tal grado que me llevaron con el gobernador del estado para que conociera y viera algún hispano allá. Hoy eso es ridículo, si New Hampshire está lleno de hispanos. Claro. En aquella época yo era una novedad, ¿verdad? Porque que hasta el gobernador me llevaron, ¿verdad? Era un muchacho de 17 años, ahora no, ahora eso es historia. Los hispanos estamos en todas partes y seguiremos estando y nuestra presencia aquí será más firme. Entonces tenemos que aprender que no tenemos por qué estarle pisoteando a otros seres humanos. Ante Dios somos iguales y tenemos que respetar la dignidad de unos y de otros, y tenemos que vernos como la palabra de Dios dice que debemos de vernos, y no como personas inferiores o superiores, porque no existe tal cosa. Entonces lo otro de rebajar a un ser humano es una obra de Satanás, y de humillarlo y de pisotear su dignidad, eso no debe existir. Y como profetas del Señor tenemos que hacer una denuncia profética, no podemos callar. Corresponde, y el libro es una llamada de atención, es crear conciencia en el pueblo, y es una llamada de atención al liderazgo para que ponga las barbas en remojo y actúe de conformidad. Perfecto. Bueno, nos vamos. Gracias, doctor Saldívar, por haber estado en Tribuna Teológica. Ha sido un gustazo para nosotros. El gusto ha sido mío. Tener esa entrevista. Y con ustedes volvemos la próxima semana. Muchas gracias. Esto ha sido Tribuna Teológica. Esperamos que el tema de hoy haya sido de edificación para usted y su familia. Sintonícenos a esta misma hora y por el mismo canal, Tribuna Teológica, donde la verdad se hace escuchar.